Saludos estimados, muy buenas. En esta hora el doctor Santiago Medina, dando a conocer el artículo científico titulado Neuroeducación en la Universidad, estrategias para potenciar el aprendizaje en el cerebro, agradeciéndonos a la revista Latam en esta tercera edición del Encuentro de Divulgación Científica Ciencia que Transforma. Iniciamos. Si bien es cierto, la neuroeducación está ligada al conocimiento, o al menos a ciertas áreas de conocimiento, la cual se encarga de establecer relaciones de la neurociencia y la neuroeducación. En este manuscrito realmente deseo plasmar la importancia que tiene la neuroeducación en la educación universitaria, dicho de esta forma. Por lo tanto, me he enfocado esencialmente en metodologías de enseñanza que permitan en primera instancia a los docentes tomar técnicas de aprendizaje y sobre todo que éstas sean transferidas para personalizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, vamos a vincular o a integrar la neuroeducación en el contexto universitario. Claro está, esto representará una serie de alternativas que nos van a permitir transformar este proceso de enseñanza y aprendizaje en educación universitaria. El objetivo principal fue analizar un contexto de neuroeducación y qué se ha hecho en el presente ámbito universitario en la actualidad y sobre todo que sirva como referencia Panamá para Latinoamérica y que podamos tomar aquellos aspectos que se relacionan en esos enfoques de personalización. La metodología empleada en este manuscrito científico fue un enfoque cualitativo, un diseño bibliográfico bajo un tipo documental, los motores de búsqueda que son fiables como Redilat, Cielo, el NET, el Servier, Redalic, entre otros motores de búsqueda, dándole seguimiento también a una serie de colegas que han incursionado en el ámbito de neuroeducación. Así que buscamos aquí unos descriptores como un aprendizaje, enseñanza, estrategias de neuroeducación y sobre todo enfocadas a la educación superior o a la educación universitaria. Tengamos en cuenta algo que bajo estos procesos de búsqueda de información y sobre todo basados a la experiencia en la actualidad, la neuroeducación se fundamenta así en integrar la educación con la neurología, es decir, que estos dos establecen una relación entre ambos para mejorar o al menos tener una perspectiva o un estudio profundo analítico de cómo nosotros determinamos cómo nuestros estudiantes aprenden, cómo nuestros estudiantes perciben un conocimiento en una área per se y sobre todo partiendo de un proceso, vamos a decir, tradicional a un proceso más específico, más personalizado que se basa en la neuroeducación, tomando en cuenta las diferentes habilidades de pensar, de accionar, comportamiento y sobre todo un conocimiento basado en el funcionamiento del cerebro. Si bien es cierto, aquí podemos hablar algunas aristas como la psicopedagogía, que lo hemos visto en uno de los artículos también que hemos publicado, pero sobre todo cómo funciona en el cerebro de nuestros estudiantes, cuál es esa forma de interpretar, cuál es esa forma de poder aplicar el conocimiento teórico práctico basado en el pragmatismo. Así que este manuscrito les dará a conocer un desarrollo de estrategias educativas que son enfocadas en el desarrollo del cerebro, la redacción que tienen estas en diferentes estímulos. También buscamos establecer estrategias educativas que vayan mucho más allá, igual con este ámbito de la personalización de la inteligencia artificial, podemos ver que los estudiantes han despertado un interés en poder ir mucho más allá al fondo, así que como docentes no podemos quedarnos atrás sin antes entender el estímulo del cerebro, cómo actúa el cerebro, cómo se vinculan los diferentes hemisferios para poder en este caso comprender y establecer estas estrategias educativas y sobre todo cómo optimizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya no bastará una simple presentación, un tema básico, sino que hay que profundizar y hay que poder discernir, escudriñar cómo nuestros estudiantes aprenden y cómo aplican estos ámbitos importantes. Ahora, dentro de los resultados, hablando un poco, los principios de la neuroeducación se basan en el cerebro, ya que es un único órgano en el cuerpo humano que posee esta capacidad de aprender
y enseñar a la vez a sí mismo. Es decir, aprendemos de manera repetitiva en qué forma nuestro cerebro acciona, coacciona a través de imágenes, músicas, pensamientos, a través de vistas, a través de repeticiones. Por lo tanto, el cerebro posee esa capacidad de aprender a través de diferentes patrones y hay que entenderlos. Para esto, entonces, hay que entender las emociones. De lo mismo que un estudiante que ingresa a un salón de clases con problemas familiares, emocionales, morales, que un estudiante que venga realmente feliz, que sus emociones representen entusiasmo, representen en este caso receptividad o simplemente que un estudiante vaya emocionado a un aula de clases y por lo tanto el funcionamiento del cerebro tendrá esta capacidad receptora. Por lo tanto, el cerebro tendrá esa capacidad de aprender, estimularse por sí mismo, enseñarse a sí mismo y también con estas diferentes búsquedas o aplicaciones de ruta, lo cual le va a permitir aplicar las inteligencias múltiples en el desarrollo. También se encontrará influenciado tanto para factores genéticos y factores ambientales. Yo sé que podemos buscar distintas referencias, cómo han aprendido, cómo han aplicado estos personajes, vamos a hablar, estos propulsores de la educación, estos grandes empresarios que no han asistido a una universidad, sino que han aprendido por sí mismos. Así que aquí vamos a hablar del IQ, el IQ del cerebro, vamos a hablar sobre cómo realmente esa capacidad motora de aprender, de poder discernir y sobre todo de tomar acciones importantes que le permitan al cerebro retener un conocimiento y sobre todo aplicarlo. Habla un poco del hemisferio izquierdo. ¿Cuáles son las funciones en el cerebro en la neuroeducación? Primero, tiene un dominio y control de los músculos que parte en la sección derecha del cerebro. Dos, permite realizar razonamientos lógicos, permite seguir instrucciones, permite una realización de cálculos matemáticos y el manejo de números. Que hablamos, el hemisferio puede tener en su mente un cálculo financiero, matemático, ingeniería, estadístico y suele ser mucho más fácil en algunos estudiantes para poder aprender. Y aquí vemos también en este aspecto que hay estudiantes que ingresan a una carrera específica, finanzas, ingeniería, y realmente no desarrollan estos estímulos en el hemisferio izquierdo. Entonces, de ahí proviene, en este caso, la personalización en el estudio de las actitudes que tiene el cerebro para poder discernir y poder retener o sobre todo interpretar. Entonces, permite también un pensamiento lineal que está establecido en las secuencias lógicas y sobre todo ordenadas, simétricas y que éstas mantengan un hilo conductual en aquello que han aprendido sin desviarse, ¿no?, de este principal objetivo. Y también este hemisferio izquierdo se basa en hechos precisos y concretos con relación al hemisferio derecho. Ahora, si vemos una paralela entre el izquierdo y el derecho, vamos a ver que el hemisferio derecho sí tiene un dominio del control de los músculos de la parte izquierda del cerebro y permite la creatividad y la creación de nuevas ideas. Aquí vemos en algunos casos cuando nuestros estudiantes aplicamos una actividad, un desarrollo, algunos quizás son buenos planeando actividades o estableciendo reacciones innovadoras o creativas que propiamente lo que están desarrollando en su carrera universitaria. También permite la generación de imágenes mentales y la visualización de conceptos abstractos. Uno de los estudios basados en este manuscrito es que el 80% de nuestros estudiantes recuerda, repite o aprende entre lo que ve, lo que escucha y ya queda mentalmente dentro de su cerebro. Entonces, aquí estamos viendo una combinación del hemisferio derecho aplicado al hemisferio izquierdo cuando ya comienzan a vincular o a estimular sus propios conocimientos en ambos hemisferios. También hace posible la apreciación de patrones de ritmos y música. En este caso, la facilidad para aprender un instrumento musical y demás, y hace posible el lenguaje corporal, las señas, y facilita la creación de imágenes como ocurre en los sueños. También veamos aquí un aspecto que las estrategias educativas basadas en la neuroeducación sí personalizan el aprendizaje y deben de hacerlo, fomentan las emociones positivas, emplean las estrategias multisensoriales, estimulan el movimiento, implementan métodos de aprendizaje y sobre todo integran las herramientas tecnológicas para adaptarlas con facilidad y ejecutarlas en sus procesos de aprendizaje e enseñanza. También otra de las estrategias es que hacen posible la contribución en el aprendizaje para que el docente, sobre todo,
pueda ser más llevadero el tema de enseñanza en el caso de matemáticas e ingenierías y también puedan llevar a cabo la aplicación de una serie de instrumentos que se basan en sus propios programas académicos. Un estudio de Bernabéu 2023, lo cual he enfatizado en mi estudio en este manuscrito, analiza la opinión de diferentes docentes universitarios respecto a la neuroeducación con la finalidad de tener un fundamento para optimizar la gestión propiamente de la neuroeducación. Y sí, me gustaría que viéramos los resultados con respecto a lo que dicen los docentes y sobre todo a lo que se basan estas estrategias. Veamos en esta gráfica 1 sobre los conocimientos de neuroeducación de los docentes universitarios en este estudio de Bernabéu. Veamos aquí, hay un 9.1% de docentes que están muy desacuerdo en que tienen este conocimiento en neuroeducación y tenemos por el otro lado, el extremo derecho, el 21% que está muy de acuerdo que poseen conocimientos en neuroeducación. Pero en de acuerdo un 36.2%, pero vemos una escala paralela que es más del 50% de los docentes no conoce o no ha experimentado temas de neuroeducación. Así que el 20.4% nos dicen que tienen un conocimiento neutral o medio en lo que neuroeducación se refiere o estudio de emociones en el cerebro se refiere. Así que Bernabéu nos plantea en este instrumento cuantitativo que realmente los docentes requieren poder conocer a mayor profundidad un estudio con respecto a la neuroeducación. Por otro lado, tenemos la gráfica 2 que nos muestra la predisposición que tienen los docentes universitarios para implementar estrategias neuroeducativas. Hay docentes que vimos en este estudio que nos dicen, a mí no me compete, esto le compete al departamento psicopedagógico, psicológico, de orientación, por lo tanto que ellos se encarguen de. Recordemos que vivimos en actualidad en un esquema exigente para poder transferir el conocimiento, para personalizar el aprendizaje a nuestros estudiantes. Así que con la llegada de la inteligencia artificial nos tocará implementar estrategias neuroeducativas que estimulen las emociones y faciliten el aprendizaje. Así que Bernabéu nos dice aquí que sí, el 38.6% de los docentes está predispuesto en implementar nuevas estrategias de aprendizaje. Sin embargo, el 18% está de acuerdo en que totalmente están predispuestos, pero muy por debajo tenemos al 21.8%, 14.8% y 6.8%, entre muy de acuerdo, en desacuerdo y neutral, que mantienen su opinión. No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo en que se implementen estrategias de neuroeducación en la institución superior. Así que este aspecto es un poco importante, a la vez subjetivo, para poder entender la implementación o el conocimiento de la neurociencia en un salón de clases y que los docentes puedan enfatizarse en este proceso. Ahora, en la gráfica 3 quiero plasmar sobre la necesidad de implementar planes de formación en la neuroeducación, en la neurociencia para los docentes universitarios. Y aquí vemos que sube la escala entre de acuerdo y muy de acuerdo, 34.5, 31.3 los docentes, pese a estar predispuestos, sí, hay una necesidad de implementar enfoques o implementar planes de formación para la neuroeducación en los centros universitarios. Sin embargo, hay un 6.8 que está muy desacuerdo, un 8.5 en desacuerdo y un 18.9 se mantiene una opción neutral. Así que vemos la necesidad de implementar estos planes de desarrollo, ya pasar de planes tradicionales de formación docente e implementar otros enfoques que permitan al docente llegar mucho más allá en el conocimiento, en la forma en que nuestros estudiantes aprenden en diferentes áreas de expertise. En conclusión, mis estimados, la neuroeducación sí ofrece una perspectiva prometedora para integrar los descubrimientos neurocientíficos en una práctica, ya sea en la neuroeducación, en el neuromarketing, en todo lo que se refiere en promover aprendizajes efectivos. Y cuando hablo de efectivos, que sean aprendizajes concretos, que el estudiante al egresar de una carrera diga realmente era lo que buscaba y sobre todo, ¿no?, que haya recibido las competencias y haya llegado a ese proceso de autorrealización. Así que la neuroeducación es un gran avance y de gran relevancia en la actualidad, por lo tanto va a requerir una comprensión, una mejora continua y una preparación en este estudio en lo que se refiere a la neurología educativa y sobre todo una comprensión profunda, y esta formación, bueno, puede ser utilizada para diseñar estrategias pedagógicas y la neuroeducación que permitirá optimizar el desarrollo competitivo. Sin más por el momento, agradezco por
su atención. Aquí en pantalla mis contactos, doctor Santiago Medina, con todo gusto, y pueden buscar un poco más del artículo científico con su respectivo DOI. Gracias a la TAM por esta invitación. Saludos.